Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre religioso. Nicodemo era un hombre que asistía a la sinagoga con mucha frecuencia. Él daba su diezmo de una manera organizada. Era un hombre de mucha oración. Él era un religioso. Pero la Biblia no dice qué pasaba en la vida de Nicodemo. La Biblia no dice si él estaba atravesando alguna lucha. Pero él no era de los 12 de Jesús. Pero él observaba y él veía todo lo que Jesús hacía. Él vio de un momento a otro que Jesús empezó a hacer milagros. Seguramente Nicodemo estuvo cerca de esa multitud de 5,000 hombres, sin mencionar a las mujeres ni a los niños, y vio cómo Jesús, 5 panes y 2 peces, a través de la oración y de la acción de gracias, alimentó a toda una multitud. Seguro él vio y estuvo frente a ese sepelio cuando iban a sepultar al hijo de una viuda, y Jesús se llenó de compasión y lo resucitó. Tal vez se dio cuenta cuando a Jesús le vinieron a cobrar los impuestos y de la boca de un pez mandó a sacar una moneda. Y como que Nicodemo dentro de él decía: algo me hace falta. ¿Qué será? Yo no tengo lo que ese hombre tiene. Yo no hago lo que ese hombre hace. A ese hombre que llaman Jesús, tal vez Nicodemo estaba pasando una lucha espiritual muy grande. De pronto tú estás sentado en esta mañana, llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, llevas muchos años de ser cristiano, y como que tú dices, tal vez, si yo no he visto como que las señales de un milagro en mi vida. ¿Cuántos de pronto se han hecho esa pregunta alguna vez? Yo quiero ver como un milagro. Yo quiero ver como respuestas en mi vida. ¿Cuántos las anhelan? Ver señales, ver que son usados por Dios grandemente, que es una señal. Porque Nicodemo, ¿qué le llamó la atención de Jesús? Las señales que hacía. ¿Qué le llama la atención a la gente que está alrededor tuyo? Las señales que vea en tu vida. La respuesta, cómo tu hogar ha ido progresando, cómo antes no tenías y ahora tienes, cómo tu ministerio creció. La gente quiere ver señales. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. A pesar de que Nicodemo era un hombre rico, un hombre importante, eso no importa. Lo importante es cómo te sientes tú por dentro. ¿Qué lucha tú estás viviendo? ¿Qué señales quieres que vea? La misma respuesta que Jesús le dijo a Nicodemo, te la da a ti hoy. ¿Cuál fue la respuesta? Con mucho amor, Jesús miraría a Nicodemo frente a frente, porque él lo buscó de noche. Allí tal vez estaba lleno de temores para que no lo viera. Lo llamó de noche, cuando nadie lo viera, cuando todo estaba oscuro. Tal vez estaba lleno de temores este hombre, de dudas. Necesitaba que algo sucediera en su vida. ¿Cuántos necesitan que algo diferente suceda en su vida? ¿Cuántos lo quieren?
¿Cuántos quieren, Señor, quiero un cambio en este año del 2015? Yo no quiero seguir igual. Yo quiero un nuevo comienzo. Nicodemo necesitaba para él un nuevo comienzo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta que Dios te tiene para ti hoy? Un nuevo nacimiento. Si no nacieres de nuevo, ¿cómo así? Si no nacieres de nuevo, necesitas un nuevo nacimiento. Hoy Dios te dice, si quieres algo diferente en tu vida, hay que nacer de nuevo. Si quieres ver milagros en tu familia, hay que nacer de nuevo. Si quieres verte una persona diferente, hay que nacer de nuevo. Y hoy nos va a acompañar acá un joven, ¿dónde está? Que se llama Nicodemo. No sé si se parecerá a Nicodemo. Venga acá, Nicodemo. Él es un joven llamado, él se llama Edwin, pero hoy le ponemos Nicodemo. Y él viene aquí con dos capas, una negra y la otra ¿de qué color? La roja. Entonces, ¿qué quieres? Es lo que Dios te pregunta hoy. ¿Qué techos hay en tu vida? Sobre la vida de Nicodemo tal vez había un techo. Él decía, no, pero si yo doy diezmo, pero si yo voy a la sinagoga, conozco las escrituras, ¿por qué yo no puedo hacer las señales que Jesús hace? ¿Por qué yo no puedo lograr lo que los discípulos de Jesús logran? Para nacer de nuevo se necesita pasar por 3 aspectos. ¿Lo quieren conocer? 3 aspectos que tú los vas a tener muy en cuenta hoy. Dios tiene para ti planes, hermano. Dios tiene para ti bendiciones. Dios no quiere que tú vivas una vida religiosa, sino una vida llena de conquistas, de milagros, que tú cada semana cuentes un milagro, que un día le compartas a tu amiga, mira lo que Dios hizo. Estaba enferma, me sanó, tenía temores, los quitó. Y si ya los has vivido, aún el Señor quiere hacer más milagros en tu vida. Pero el primer paso es creer. A ver, Nicodemo, usted se me sube con la capa y todo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Creer. Y cuando hablamos de creer, hablamos de fe, del elemento de la fe. En el versículo 3 del capítulo 3, Nicodemo, cuando le preguntó a Jesús, bueno, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero eso. Jesús, ¿qué le respondió? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, lo confronta. Inmediatamente Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre? Es como cuando a ti te dicen, tengo un dolor, y te dicen de pronto, confiesa que estás sano. ¿Cómo así? Que yo confiese que esté sano si tengo un dolor. Eso es como todo lo contrario a lo que estoy viviendo. Es como si te dijeran en un momento débil, que tú te sientes indefenso, sientes que te faltan las fuerzas, y te dice tu líder o te dice un familiar cercano, ¿sabe? La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y de pronto tú dices, pero ¿cómo va a decir el débil, fuerte soy? Si mira que no puedo ya ni siquiera caminar. Tienes que creer. Tienes que creer que no importan los años que lleven, Dios puede hacer todo de nuevo. Que no importa todo lo que hayas vivido, Él te puede levantar. Que no importa todo lo que se haya dicho de ti, en un instante Él puede hacer un milagro. En un instante. Cuando a Jesús le llevaban al leproso, el leproso le decía, Jesús,
ten misericordia de mí. Y dice que Jesús lo tocaba. Y en un instante, Gustavo, Dios puede hacer el milagro en ti. En un instante, el nombre de cada uno de los que están aquí presentes, Dios puede hacer el milagro. Sencillamente, ¿qué tienes que hacer? Solamente creer. Dile: Señor, tú me pides hoy que solamente crea, y yo voy a creer. Hay fe en mi vida para creer, para seguir adelante. ¿Y qué es eso del nuevo nacimiento, que es nuestro tema? Significa literalmente nacer de arriba. ¿Nacer de dónde? Nacer de arriba. Significa un nuevo nacimiento, significa un cambio de corazón. Significa una relación con Dios y no una religión. Tú no sigues una religión, es una relación con Dios, un nuevo nacimiento, que a ti se te empiece a notar y la gente te empiece a ver diferente, hablas diferente, te comportas de una manera diferente, eres diferente a los demás con los que antes estabas. Ya no es que no andes con ellos, pero ya no los frecuentas, ya no haces lo que ellos hacían antes. Eso es un nuevo nacimiento. Significa una nueva vida espiritual, un nacer del Espíritu Santo, nacer a una nueva naturaleza. Vas a creer que sin importar el tiempo que lleves, hay algo nuevo para ti. Tú no puedes seguir siendo el mismo o la misma. Se necesita un nuevo nacimiento con tu esposa, un nuevo nacimiento con tu cónyuge, un nuevo nacimiento contigo mismo, una nueva relación. Que algo pase en tu vida, que la pausa sea quitada y tú puedas decir: Señor, yo no entiendo, Señor. Hace muchos años que soy cristiano, hace muchos años que vengo a la iglesia, pero hoy se opera en mi vida un nuevo nacimiento. ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Creer. El segundo paso, arrepentimiento personal. Ahí dice: me arrepiento. Y Nicodemo pasa la mitad. A ver, Nicodemo, no es Superman, ¿cierto? Nicodemo: me arrepiento. Arrepentimiento. En el versículo 6, Jesús le sigue hablando a Nicodemo. Jesús era un hombre de diálogos. Él dialogaba, él atraía a la gente, él miraba la necesidad y él sabía lo que Nicodemo tenía. Nicodemo tenía que andar con un vacío en su corazón muy grande, donde se le acercó a Jesús. Arrepentimiento. Él le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Como quien dice: ¿andas en la carne o andas en el espíritu? Y esa misma confrontación hoy Dios te la hace a ti. La carne y el espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Cuando usted va a un restaurante, todavía no es hora del almuerzo, y pide de pronto: deme una carne asada. Entonces te pregunta el mesero: ¿en qué término quiere la carne? ¿Cierto? Piensa en un momento cómo le gusta. Yo a veces digo, cuando me preguntan, yo digo: asadita sin sangre, que no tenga sangre. Entonces a uno le gusta término medio, ¿cierto? A 3/4, asadita, medio asada, y el mesero te la trae como tú se la pediste. Hay dos clases de naturaleza: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Naturaleza carnal y naturaleza espiritual.
¿De qué está llena la naturaleza carnal? Y eso es entre cristianos, ¿no? O sea, no le estamos hablando a una persona que nunca haya conocido de la palabra. La naturaleza carnal está llena ¿de qué? Está dirigida, ¿por qué? Por contienda, envidias, griterías. ¡Ah! No me mires así. ¿Por qué me hiciste eso? Te oiga quien te esté oyendo. Celos, avaricia, mentiras, engaños. Tú dirás, uy, no, yo no soy nada de eso, pero de pronto, por si acaso, un gritico. Insultos, trampas, fraudes, hipocresía, desconfianza, insultos, todo eso pertenece a una naturaleza. ¿Qué es la naturaleza qué? Carnal. Pero hay una naturaleza que es la naturaleza espiritual, que está llena ¿de qué? Todo lo bueno, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, fidelidad, seguridad, comprensión, buenas relaciones, buena comunicación. Te hago una pregunta, ¿cuál de las dos alimentas más? ¿Cierto? ¿Cuál de las dos alimentas más? Volvamos a la carnita asada, ¿cierto? Volvamos a la carnita asada. O es asada o es medio asada. Con la naturaleza carnal y espiritual no puede ser así. No puede ser todo espiritual en la iglesia. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien hermano, uy, qué bendición, qué día tan lindo. Aquí está el espiritual. Y llegas a la casa y ya por la mitad del camino te vas volviendo carnal. Uy, ¿será que de pronto sí me tiene mi mujer el almuerzo? Y si llegaría anoche mi hijo, uy, ese como que llegó tarde, y se te va subiendo la rabiecita y el enojo. Y llegas y ya como abres la puerta, ta, 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 y la esposa adentro, ay, ya llegó, mi hijo, escóndase que ya llegó. Ay, ¿qué le decimos a tu papá? ¿Qué le decimos? No, ahí ¿qué se está moviendo? La naturaleza ¿qué? Carnal. Así no se puede. Y eso le pasaba a Nicodemo. Tú no puedes seguir así. Tú no puedes ser en el trabajo todo entonces carnal. A todo el mundo gritas, mandas de una manera incorrecta. Yo conozco a un señor ya de mucha edad y con él trabajan cristianos. Y a mí me dicen estos cristianos, si usted supiera lo que es mi jefe, usted supiera cómo, una cosa es aquí, pastora, pero cuando usted está en el trabajo, viera cómo nos manda, todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo le tiene miedo. Y entonces viene y en la iglesia, no, todo espiritual, no. O carne asada, o carne que a medias o asadita. No se puede así. En la casa una cosa, en la iglesia otra, en el trabajo. No, hermano, ¿sabe qué? Si quieres ver señales en tu vida, hay que nacer de nuevo, un cambio hoy de naturaleza, y eso va a ser un milagro que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos quieren ese milagro? ¿Cuántos lo quieren? Pero se necesita arrepentimiento. Esto no es Señor, entonces yo aplico la sangre de Cristo. Podemos aplicar, yo creo en el poder de la sangre de Jesús. ¿Cómo no lo voy a creer? Conocemos la sangre que redime, la sangre que justifica, la sangre que santifica, la sangre que limpia continuamente, los 7 derramamientos de la sangre. El de la corona de espina, las manos, los pies, el costado, las llagas, todo cierto. Pero se necesita primero ¿qué? Diga, arrepentimiento. Otra vez, arrepentimiento. ¿Cómo viene el arrepentimiento? Ay, pastora, pero ¿cómo me arrepiento yo? ¿Qué hago? Lo que yo no quiero hacer,
que sé que está mal, eso es lo primero que hago. Todo el mundo tiene esa lucha, pero ¿cuál es el arrepentimiento? Es primero deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Él te va a empezar a hablar lo que está mal. Dice que quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería. Entonces el arrepentimiento es no volver a hacer lo que antes hacías, que tú sabes que está mal. Es decidirse a darle un nuevo sentido a su vida. Es el acto de abandonar el pecado. Abandonar que el pecado, decídase hoy. Pídale hoy, Espíritu Santo, hoy yo quiero abandonar todo ese pecado. Hoy, ¿de qué haces en secreto? En tu hogar te conoce quién, tu cónyuge. En tu hogar, ¿quién te conoce? En tus hijos. En tu trabajo, ¿quién te conoce? En tus empleados. Y por encima de todo, ¿quién te está viendo? Dios. Entonces hoy abandone todo aquello, tome la decisión, tome la determinación. Y el tercer lugar, vamos a ver Nicodemo, morir. ¿Vamos al qué? Morir. Entonces, 3 aspectos para nacer de nuevo. A ver y los recordamos. Número 1, creer. Número 2, número 3, morir. En el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Porque uno siempre, no es lo mismo que uno le diga, deje de levantar tanto la voz, deje de amargarse por todo, deja de enfurecerse por cualquier cosa, inmediatamente se enfurece, deje. Uno tiene que saber cómo, ¿cierto? El cómo. Hay 3 formas de iniciar un cambio o un nuevo nacimiento. Colosenses 3:5 dice, hacer morir lo terrenal en mí. Hermano, propóngase a un cambio, haga morir. Usted puede decir, yo aplico la sangre de Cristo sobre la ira. Sí, aplique la sangre de Cristo sobre la ira, pero haga morir la ira. Ya pídele al Espíritu Santo que le dé dominio propio, que también se proporcione, tenga misericordia con los demás. Yo recuerdo en una oportunidad que una mujer se equivocó en una firma. Y se equivocó en una firma y el esposo le recriminó de tal manera porque se equivocó en esa firma. Y fue un día, me decía, pastora, fue un día tan difícil para mí porque me equivoqué en una firma. Y yo le dije, ¿y por qué no le dijiste a tu esposo que si no se había equivocado nunca? Qué consejo, ¿no? Y porque dígale si nunca se ha equivocado. Claro que se ha equivocado. Hermano, sostenga a la otra persona, ayúdese con sus hijos, haga morir, detenga la furia, sea un pacificador. Hay algo que le escuché de una autora cristiana muy conocida, es que esta mujer daba un ejemplo. Ella decía, yo soy confrontadora por naturaleza, decía esta mujer. Y ella tenía un problema. Cuando veía que algo estaba mal, inmediatamente confrontaba a esa persona. Llamaba la atención, confrontaba, ponía las cosas en orden y era experta. Pero después veía que le venían más problemas a ella. La gente se molestaba. Y un día Dios le habló y le dijo, mujer, yo te voy a dar a ti la solución a lo que tú vives. Sé confrontadora porque yo te di esa naturaleza, esa personalidad. Hay gente que Dios la usa en poner las cosas en orden. A veces es un hijo, a veces es el esposo o la mamá, pero Dios tiene que usar a alguien a poner todo en orden, ¿cierto? Donde nadie ponga nada en orden, todo es un desorden, un caos. Entonces dijo, cuando estés muy ansiosa, le habló Dios, por querer hablar algo que tú sabes, por poner algo en orden, por confrontar, quédate quieta y espera 24 horas. 24 horas.
Entonces ella empezó a poner en práctica, y cuando sentía ganas de poner en orden, de confrontar, de llamar la atención, se calmaba y esperaba 24 horas. Tú dirás, uy, pero tanto. Y si en esas 24 horas pasa algo por no haber yo dicho, por no haber hablado a tiempo, Dios es un Dios de tiempos. Sea paciente, sea paciente. En todo eso va el qué, el morir. Sea paciente, cálmese, quédese quieto. Las cosas no se van a mejorar porque usted se afana enseguida. Dice el salmista, pacientemente esperé en Dios, y Él se inclinó a mí y oyó su clamor. Dios tiene todo bajo su control. Dios nunca llega tarde. Haga morir todo eso en su vida: impaciencia, ansiedad, toda esa desesperanza, ese afanarse, querer que las cosas sucedan. Esta mujer dice que después vio cómo Dios intervenía y le daba solución a todo. Te tengo buenas noticias: Dios es el que tiene solución para todo lo que tú quieras hacer. Dios es el que tiene la solución. Él va a poner en tu boca las palabras. Espere por lo menos y ore, ¿oyó? Antes de volver a gritar, antes de volver a desesperarse, a impacientarse. Tome aire, suéltelo por la boca, no, porque se dan cuenta. Usted tome aire, respire profundo y diga, Señor, mire esta situación que estoy pensando. Eso es morir. En segundo lugar, hágase amigo del Espíritu Santo, su mejor amigo. Fíjese que por el momento tenía antes una capa que negra. Ahora, ¿de qué color la tiene? Roja. ¿Y el rojo es señal de qué? De la sangre de Cristo. Hágase amigo del Espíritu Santo. Dialogue con el Espíritu Santo. Él le va a guiar. El Espíritu Santo no guía en medio de gritos. El Espíritu Santo guía, no empuja. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo habla, no grita. El Espíritu Santo se le compara con una palomita. Si hay una palomita aquí y yo le grito, ¿qué hace la paloma? Se va, vuela y se va. Y el Espíritu Santo se compara como con una palomita. Si la tiene en el hombro, la paloma fácilmente se va ante cualquier ruido. Inmediatamente tenga una buena relación, sepa que lo contristó. El Espíritu Santo no va a permanecer en medio de sus peleas, de sus luchas allí, de sus gritos, no. Y haga de la palabra de Dios su mejor alimento. Cada día lea la palabra, aliméntese de la palabra, lea los salmos, las declaraciones de poder del pastor, escriba. Tenga su libro devocional. Ay, hoy la declaración es sobre el temor. Entonces yo voy a escribir lo que el pastor César Castellanos está en su libro. ¿Cuántos tienen declaraciones de poder? Todos lo tienen, audible o escrito. Pero siempre, todos los días, ustedes relaciónense con estas declaraciones, relaciónense con la palabra de Dios. Entonces, Nicodemo, pasaste por el creer, por el arrepentimiento, por el morir, y un aplauso todos y muchas gracias, y quedaste lavado con la sangre de Cristo. Amén y amén, y démosle un fuerte aplauso a Jesús.